Durante el fin de semana se han reportado daños en el libramiento de Chimaltenango y esto ha generado polémica y críticas a la gestión del Ministerio de Comunicaciones. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Obra Frágil. Pero antes los dejo con la nota del día. En el recorrido se pudo comprobar que ya hay personal trabajando para retirar la tierra, mientras unos 200 metros más arriba, donde hubo otro derrumbe en un segundo talud, 4 personas llenaban los camiones con el material que se había desprendido. También hay que entender que es un proyecto nuevo, entonces hay un acomodo de todo el movimiento de tierras que hubo, y es en estas situaciones donde nosotros también empezamos a ver dónde hay que hacer estos refuerzos. Ellos están haciendo sus evaluaciones, sin embargo, repito, para todo el movimiento de tierras que se hubo, un pequeño derrumbe que no llegó ni siquiera a la cinta asfáltica no debe alarmarnos. Y bueno, yo creo que se le hizo un poco más de ruido de lo que ameritaba, porque como les repito, no hubo ni siquiera la necesidad de cerrar el tramo carretero. El vecino Julio López, que vivía en el sector, comentó que tuvo la oportunidad de observar cuando estaban haciendo la brecha y se miraba el área muy húmeda, por lo que considera que ese va a seguir siendo un problema y por lo que espera que se haga un buen trabajo para que nadie corra riesgos cuando pase por ese lugar. Casi 98 emergencias que se han atendido en todo el país. El 70% de las emergencias son de problemas causados por derrumbes de los taludes. Así es que no es nada raro que esté pasando algo como esto y sobre todo en una obra que acaba de ser entregada y que de una u otra forma tiene aún garantías. Varios pilotos consultados sobre los problemas que sucedieron la semana pasada en la carretera indican que esperan que las reparaciones que se hagan queden bien, ya que no es posible que un proyecto que costó tanto dinero ya esté dando muchos problemas, ya que se entiende que puede ser un terreno con muchas variaciones, pero si hubieran hecho un buen estudio, no pasaría esto, asegura. Por una Guatemala en paz, con información de Víctor Chamalé, Otto Ángel. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos la semana con lo que ocurrió allá en el libramiento de Chimaltenango. Usted ya veía las imágenes de este desprendimiento y las declaraciones del ministro de Comunicaciones. Puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Obra Frágil. Para profundizar y conversar de este tema y otros más adelante, tenemos con nosotros en este lado a Estuardo Zapeta. Estuardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Por acá, Daniel Herring. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Es que ahora sí me aprendo la tarea. Muy bien. Y bueno, saberte el nombre de tus invitados, pues, pues no debería ser algo de lo que tienes que alardear, ¿verdad? Está bien. Creo yo. Continuamos con la presentación Es del un panel. mínimo, es Está un bien, mínimo. está bien. Bueno, estas estrellas. Bueno, vamos con la siguiente presentación. Mónica Mazariegos, politóloga. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Bueno, comencemos ya en serio con el primer tema de la noche, el libramiento de Chimaltenango. Esta El primer obra... tema de la noche no es serio, Ben, entonces Bueno, no creo que vamos. se pueda expresar muy serio. Terminemos, Daniel, con el primer tema de la noche. Comencemos, y es esta obra que se anunció con bombo y platillo por la administración del presidente Jimmy Morales. Y bueno, ya con las lluvias, estos desprendimientos comienzan a suscitar críticas, pero dice el ministro de Comunicaciones que es normal y que todo se pagará con la fianza. Esto. Bueno, primero como chimalteco es bastante, digo, penoso. Estaba hablando con paisanos y me decían, pero es que esto lo acaban de entregar. Esto lo entregaron que la semana antes de Semana Santa. De hecho, esto empezó a funcionar el Viernes de Dolores, básicamente. Y 12 de abril, creo, sí, si por no ahí estoy mal, estábamos la nosotros, fecha exacta una de la semana inauguración. antes de Semana Santa estábamos todos felices que el libramiento, por fin, después de que 11 años había sido una obra necesaria, terminado. urgente. Sí, que es la obra necesaria, no lo dudamos. Que tenía urgencia, bueno, tardó una década. Y que costó 500 millones, ahí es donde vienen las dudas, ¿verdad? O sea, costo, tiempo, beneficio, todo lo que se ve ahí. Pero precisamente lo que dice el ministro es lo que nos extraña a todos, ¿verdad? Que es una obra reciente, es una obra que precisamente estilo escoba nueva barre bien. Debería o debe estar así. Y el hecho que pase en otros lugares, lo único que está diciendo es la deficiencia entonces de todo nuestro sistema de comunicaciones. Eso realmente es lo que está confirmando el ministro, diciendo 70% de los casos son por este nivel. O sea, quiere decir que hay... Y yo creo que tiene que ver mucho también con los niveles de corrupción, también cómo se hicieron obras anteriores.
cómo se supervisan obras anteriores. ¿Tiene garantía? Sí, pero y ojalá no pase a más, que eso es lo que todos los que, y no solo Chimaltenango, porque ahí va todo, ahí va Quetzaltenango, y va San Marcos, se va Huehuetenango, esa área es donde vibra todo el altiplano. La premura con la que se presentó esta obra que fue no se incompleta hace y la primera antes de lluvia, en Semana la primera Santa. lluvia se inundó. O sea, no es el primer caso de problemas que tiene esta obra, que en teoría a ese precio. Y como dicen muchos, el estudio primero de prefactibilidad, y aquí les encanta hacer estudios para todo, y el de factibilidad y el de postfactibilidad y todos estos estudios son importantes. Creo que hay problemas en la supervisión para quienes hemos trabajado también en esa área. No es extraño ver que posiblemente a veces hay contubernios entre ejecutores y supervisores, ¿verdad? Y eso no es nuevo, eso viene de hace mucho tiempo. Bueno, conste, aún en ese proyecto pasó Sinibaldi, pues. Ajá. En ese proyecto que nunca se terminaba, que medio avanzaba y todo, hasta que tenía pasó, como una década, como lo has mencionado. Es que tardó mucho. Entonces, ahora lo que se espera, a ese precio, a ese tiempo, es el beneficio que se tiene. Y decir que eso es normal, esa es la normalidad. Y ningún guatemalteco, no digo solo chimalteco, sino guatemalteco, debería estar aceptando ese tipo de obras. Son malas, están mal hechas. Con ese tipo de calidad. En lo que sucede en el libramiento del Chimaltenango nos puede evidenciar, echar luz sobre otras obras de infraestructura que han tenido este mismo problema. Se construyen, vienen la temporada de lluvias y aquello se destruye y nuevamente se hace otro concurso para otra obra gris. Pareciera que o la obra es muy mala o quienes los construyen no lo hacen con los requerimientos de calidad. Y esto que es uno de los legados del presidente Morales, así lo ha llamado él. Bueno, se habló de la obra, digamos, comparable al Palacio Nacional, una de las obras más espectaculares, no sé cuál era la expresión que el ministro Benito utilizó, de Centroamérica, ese tipo de cosas. No, yo creo que sí hay que contemplar una realidad, es que nuestro país es un país bien complicado para hacer obra, eso no hay ninguna duda. Hay unos meses al año que llueve muchísimo, el agua es nefasta para la carretera y tenemos movimiento constantemente telúrico y eso, digamos, no solo es cuando notamos el temblor, sino que nuestra tierra está moviéndose constantemente, eso lo hace complicado. Hay ciertas partes de otros países del mundo, digamos, España, por poner un ejemplo, donde yo creo que, sobre todo en los terrenos planos y por la ausencia de movimientos telúricos prácticamente, es mucho más fácil, mucho menos costoso hacer carreteras. Todo eso es verdad. A mí lo que me parece fascinante es la manera que utilizó el Ministerio de Comunicaciones para decirnos que estos problemas eran normales. Digamos, es genial. En Guatemala es un país montañoso, sujeto a derrumbes en todas nuestras carreteras, dice, en todas, así haciendo énfasis y con mayúsculas en todas. O sea, se nota el enfado en el comunicado. Dice, no, el libramiento tiene garantía 6 meses, 60 meses, el contratista procederá a reparar. Y luego pone, fin. Ya, es absolutamente genial. Esto pasa en todas, fin. No te quejes. ¿Ya has oído? Ya. Se acabó. A otra cosa. Así no se comunica, mis estimados. Esto no es. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo a los guatemaltecos, cuando tú mismo has hecho bombos y platillos, le has dicho que la obra es absolutamente fascinante, es como un gran legado del presidente Morales, explícale por qué se dan estos temas, que seguramente haya razones técnicas por las que se dan esos temas. También encaja lo que decía Zapeta, no tenemos el mejor sistema de construcción de carreteras del mundo, nuestras carreteras son inusualmente caras, además de las complicaciones naturales que tiene el país, habrá en el diseño de la propia carretera mecanismos para solventar esto. Pero no nos digas, esto pasa en todas, se acabó. No vuelvas a hablar. No más debate. No hagas un programa sobre esto. Así, exacto. No le pongas hashtag a esta cosa, cállate. Bueno. Un poco más de cuidado. Bueno. Mónica,
El tema de la obra gris, la infraestructura siempre ha estado en el ojo del huracán por lo mismo, porque hemos visto cómo estas construcciones, algunas se anuncian con bombos y platillos, pues no resisten los vientos y las fuertes lluvias. ¿Qué está fallando en este sistema de construcción de obra gris, de infraestructura? Bueno, yo considero que hay temas importantes al respecto de la debilidad en la gestión pública, porque en este momento es un deslave en el paso a Chimaltenango, pero por otro lado son 2.5 millones de niños fuera de la escuela en el nivel primario. Por otro lado es desabastecimientos en hospitales. Por otro lado, y podemos continuar, las problemáticas que enfrentamos. Eso quiere decir que no es únicamente el tema de la carretera, es la calidad de la gestión pública que se está dando como servicio, como bien público a la población y que efectivamente no se tiene. La carretera no es en sí mismo, bueno, quiero ir a Occidente a visitar, ¿verdad? Sino estamos hablando de comercio, de conexión, estamos hablando de paso, por ejemplo, de una emergencia médica de un lugar al otro, que simplemente ya no se puede. ¿Cuántos casos realmente han habido de personas que al encontrarse con problemas en la carretera simplemente ya no pueden llegar a un hospital? Entonces, esto simplemente nos vuelve a evidenciar las carencias en ese servicio o ese bien público que se está dando y que nuevamente nos llama la atención hacia qué realmente es lo que la ciudadanía está solicitando al Estado, las formas de eficientar ese servicio y la demanda pública al respecto de la mejora. Podemos encontrar muy cerca acá en El Salvador que las condiciones de las carreteras son diferentes. Uno simplemente pasa la frontera y la condición de la carretera es distinta. Eso quiere decir que no es necesariamente el territorio, porque existen las mismas lluvias, existen los mismos sismos, es un territorio muy homogéneo y sin embargo hay mejor calidad. Entonces, esto nos remite a otro problema, ¿verdad? ¿Un problema de gestión? Es un problema de gestión pública, es un problema de calidad del servicio y del bien público que se está dando. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el rol del Estado al respecto de esto? Y cómo la ciudadanía de alguna u otra forma busca mecanismos para eficientar esa gestión pública. Bueno, vamos a la primera pausa y regresamos con más de estos y otros temas. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, obra frágil. Estamos hablando del famoso libramiento de Chimaltenango y de los percances que sucedieron ahí por las fuertes lluvias del fin de semana, en donde se ha registrado pues desprendimiento de tierra. Ya ha escuchado usted declaraciones del ministro de Comunicaciones en la nota introductoria y también en algunas entrevistas de radio, en donde él afirmó que la única forma de evitar derrumbes era trabajar en un terreno totalmente plano. Bueno, podemos decir a producción, ahí estamos, ahí está, el comunicado que presenta el gobierno, en donde pues llanamente y de forma escueta informa de lo que sucedió en el libramiento de Chimaltenango. Vamos con la conclusión de este tema. Una de las obras que más promoción tuvo de esta administración, que parece que no pasa la prueba del fuerte clima en Guatemala, Estuardo. Estamos viendo cómo va a ser el legado entonces de Jimmy Morales. Se va a empezar a desmoronar muy fácil y se va a empezar a quebrar en otro lado y a deshacer en otro lado. Mónica pasaba y pensaba en el caso específico de otros lados que tienen la misma topografía. Yo me fui al otro lado y cuando uno pasa de Huehuetenango digamos, de la Mesía, uno va a Comitán y a Tuxtla y uno llega hasta San Cristóbal, las casas y todo eso, es la misma topografía, es muy quebrada, es curva y todo, pero no tienen no tienen el mismo efecto y tienen las mismas lluvias y también están en el altiplano. Creo que aquí hay algo que tiene que ver también con, gestión, pero tiene que ver también con la ejecución en los mismos proyectos. Esto no tenemos que aceptarlo como normal. Es que esto no es normal. Que una obra que tanto costó y tenga tanto, no se haya hecho para el cálculo precisamente para que esto no pasara.
Un caso que recuerdo mucho era la carretera Salvador, ¿verdad? Que había un pedazo ahí que se caía todas las lluvias, lloviznaba y se caía. Ahí había, hasta que tuvieron que hacer algo mucho más fuerte, era prepararlo para mucho tiempo. Y eso se tiene que pensar, digamos, para largo, por todo lo que significa, ¿verdad? En el impacto económico. Pero creo que aquí tiene que ver mucho también con el proceso de uno de los ministerios más corruptos que tenemos en Guatemala. Y es el ministerio que todos quieren, que es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Este es el ministerio, uno de los ministerios más corruptos, pegado al listado geográfico de obras del Congreso de la República. Ahorita vamos a entrar a la discusión ahí vamos a ver precisamente eso. Pero no es normal, no lo aceptemos por normal porque no es. Si comparamos circunstancias similares, topografías similares, nos damos cuenta que se ha hecho de manera mejor en otros lugares que son bastante similares. A ver, conclusiones de este lado. Dice un usuario, ¿por qué están enojados si hay 60 meses de garantía? O sea, estamos pensando, o sea, debemos de consolarnos por los 60 meses es su forma de decir fin. Es su forma de decir fin. No es estar enojados, y está bien, digamos. Que le dan muchos likes al Ministerio de Comunicaciones, el usuario. Sí, bueno, no me extrañaría entonces. Que el costo lo esté cubriendo el contratista está bien. Está bien. O sea, eso no. Que hay una fianza como en muchas obras. El costo financiero, pero si ¿qué más si adelante tenemos otros costos? Como por ejemplo decía, paso de comercio, de verduras, de producción y todo eso, que todos lo estamos usando. Algunos chimaltecos estamos Imaginemos que haya dado un accidente de tránsito. Y es un poco también la idea de si así son las vísperas, porque estamos muy, muy cerca de la inauguración. Estéticamente, tú lo planteaste como tu gran obra, estéticamente te va a volver de vuelta unas imágenes como las que hemos visto desde ayer, ¿no? De estos desprendimientos, que en principio uno pensaría que no tienen que estar ahí. Miren, yo me iría más a algo más profundo. El Ministerio de Comunicaciones requiere de enormes reformas. Dicen los expertos que nos hace falta todo tipo de manuales técnicos de cómo intervenir, que son manuales completamente desactualizados. Tenemos un servicio civil dentro del MinCivi que no es el más adecuado, o sea, no hay mecanismos meritocráticos para reclutar a los técnicos que necesitamos. Está clarísimo, Covial, por ejemplo, es un gran centro de corrupción. Correcto. Tenemos un problema brutal de planificación y no tenemos, digamos, una construcción de carreteras que esté orientada a una visión de país, a una visión económica. Y eso hace falta entrarle de una forma sistémica. El ministro Benito, que ha sido mucho más eficiente que su antecesor a la hora de ejecutar contratos, no ha cambiado absolutamente nada de estos aspectos que acabo de decir, ni técnicamente, ni el servicio civil, ni la corrupción, ni absolutamente nada. O sea, realmente ni la planificación, nada. El MinCivi sigue siendo de una enorme debilidad después del paso de Benito, que parece haber ejecutado más carretera, más contratos que sus antecesores, y eso adivina que realmente no vamos a tener un buen sistema de carreteras, pese a que tenemos unas mejores carreteras superficialmente que hace 2 años, no tenemos un mejor sistema de infraestructura. Entonces la reforma profunda de esto es necesaria y no parece que este gobierno haya aportado absolutamente nada. Esto que hemos visto simplemente es una imagen, es una representación de las carencias estructurales, sistémicas, que ha tenido tradicionalmente el ministerio. No nos olvidemos que era el ministerio de Sinibaldi, pero que este gobierno no ha curado eso en absoluto. No tenemos un buen ministerio de comunicaciones, pese a que tenemos un poquito más de obra ejecutada. Un reto para el siguiente ministro encargado de esa cartera, Mónica. Es simplemente la previsión. Pongo otro ejemplo. Todos los años sabemos que se viene una época de sequía y que el corredor seco presenta graves problemas al respecto del abastecimiento de alimentos y agua. Y sin embargo, cada año vuelve a saltar la crisis como una emergencia, sin planes de contingencia o planes mal ejecutados. Exactamente lo mismo es lo que pasa con esta carretera hoy, pero con múltiples. Sabemos que todos los años va a empezar a llover entre mayo y junio, que las lluvias no van a cesar hasta octubre, noviembre, y de todas formas se sigue presentando el problema de la mala calidad en las obras. Entonces, para la siguiente gestión, el
lo necesario es prever que sabemos que estas cosas pasan cada año y cuáles van a ser las acciones efectivas y eficientes para atender estas demandas. Bueno, ahí estamos con este primer tema, como decía el comunicado, el excelente comunicado oficial. Ya no hablaremos más. Pasemos al segundo tema de la noche, un tema que se comenzó. Perdónenme la expresión que está muy fea, yo lo sé. Pero a mí, que soy extranjero, no me suena fea, pero a mí siempre me ha gustado mucho esa expresión chapina, que es show, ¿verdad? Como es silencio, como... Se acabó. Háganse, fin. Bueno, qué bueno que es en vivo, si no le pongo el bip. Segundo tema de la noche. Comenzó a desarrollarse en la tarde y ya hay reacciones al respecto. Una iniciativa de ley que busca reformar la ley de carrera judicial. Estamos en estos temas de la carrera judicial y el sector justicia, y el Congreso parece mover ficha para cambiar el Consejo de la Carrera Judicial y ahí lograr algo. Ya el partido UNE se pronunció, y hay también un pronunciamiento de la comisión que le dio dictamen favorable a esa iniciativa de ley, argumentando que es falso, que se está queriendo interferir en la forma de evaluar a los jueces y que se está devolviéndole poder a la Corte Suprema de Justicia. Pero comencemos con este tema. Daniel estaba muy interesado de hablar de este tema. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República o qué puede hacer mañana el Congreso de la República con esta iniciativa? Yo creo que hay ciertos movimientos, no sé si les va a salir bien o si se van a encontrar los consensos. Las matemáticas están difíciles. Está complicado, hay una parte muy ausentista del Congreso, generar mucho ruido y grandes coaliciones es complicado, pero sin duda alguna van a intentar que haya un cambio en la ley para básicamente quitarle al Consejo Judicial la capacidad de juzgar, a evaluar a los jueces. Entonces, algunos han visto esto, y hoy, horas más tarde, el Congreso, la Junta Directiva del Congreso ha intentado aclarar que esa no es la intención, pero bueno, ya conocemos este Congreso, ya sabemos la clase de jugarretas cuando Lau está detrás y compañía que intentan hacer, que algunos lo han visto como una forma de revertir la sentencia de la CC, que vino a complicar el proceso de que vino a básicamente lanzar el balón, patear el balón hacia adelante y hacer que sea el siguiente Congreso quien vea las Cortes, y esa es una decisión muy importante, por supuesto. Entonces yo entendería que desde luego el incentivo está para que los actuales diputados quieran ver ellos esas Cortes, pactar ellos esas Cortes, votar por elegir a esos magistrados y no dejar que sea el siguiente. Pero Daniel, cuando sale la UNE, así dando también con bombos y platillos, diciendo ellos que son los defensores del proceso, algo está pasando allí también. Pero niños de primera comunión no son. No, lo que quieren es, ellos claramente son los que más incentivo tienen de ver las siguientes Cortes. Porque una cosa es... La Corte es mía, déjenla para el otro año. Una cosa es pactar las Cortes cuando tienes 30 diputados y otra cosa es pactarlas cuando tienes 52 diputados. Es completamente distinto. Entonces, lo que quieren ellos, por supuesto, igual que el incentivo de muchos está en verlos ellos, el incentivo de la UNE claramente está en mandar el balón hacia 2022. Perdón, 2020. A ver, de este lado, Estuardo, el movimiento de ficha del Congreso de la República es una iniciativa que se está conociendo en primera lectura, pero que ya ha suscitado bastante análisis y comentarios, sobre todo en redes sociales y también en partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con la aseveración acerca de que cualquier cosa que lleve UNE. Miren, o salimos corriendo o nos cubrimos, hagamos algo, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos así como sin hacer nada, porque si el objetivo es básicamente uno de los grandes cambios es que el presidente de la Corte Suprema pasa a ser básicamente quien dirija el Consejo de la Carrera. El Consejo de la Carrera, ¿verdad? ¿Y quién va a elegir al presidente? ¿Quién va a elegir a los magistrados? En el próximo Congreso, pues los 52 diputados que tiene la UNE, ¿verdad? Porque esto de cancelar la UNE va para largo. Eso no va a ser en meses. Y hay ¿verdad? que elegir a los miembros del TCE. Entonces, en medio
vaya negociación que tienen. Sí, entonces, digamos, aquí tiraron otra carta de negociación interesante en términos de la estrategia política. Pero también el argumento ha sido, ¿verdad?, que tirarlo para la legislación que empieza en el 2020, en enero de 2020, ¿verdad?, habría sido entonces que la UNE entrara con sus 52, que ahorita no tiene 52, y ciertos aliados a decidir sobre magistrados de la Suprema y magistrados de apelaciones. Y ahora sucede que este cambio, que mañana empieza la discusión, pone casi el control de la carrera judicial en la Suprema, cuando realmente había sido algo bastante independiente. En la medida de lo que puede ser independiente dentro no todo lo que se quiso, pero por lo menos había cierta separación, ¿verdad? La CC dijo, no, eso tiene que los que sean parte del sistema judicial tienen que estar evaluados por estos señores, ¿verdad?, de la carrera judicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay reglamento, ya es tercera propuesta de reglamento. De hecho, yo ponía en un mensaje haciendo exegética y hermenéutica jurídica si se puede usar eso, ¿verdad? Que la respuesta de aquellos de los magistrados fue, bueno, gracias, pero ya dijimos que había errores y esto nuevo lo vamos a evaluar cuando a nosotros se nos dé la gana. Bueno, te interrumpo porque nos vamos al corte. Y se dio la gana. Volvemos luego de la pausa. Sí, mejor que lo otro. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, obra frágil. Bueno, una obra frágil es el sector justicia, de eso estamos hablando. Y, a ver, sí, precisamente. A ver, se evidencia un pulso de fuerzas en este momento, luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ahora con esta iniciativa, porque todo el mundo quiere echar mano de cómo integrar cortes y salas de apelaciones. Este movimiento en el Congreso de la República, algunos vaticinan que será difícil que consiga los votos necesarios, pero ya nos da signos de que este pulso continúa para integrar las cortes. Claro, yo creo que justamente Daniel mencionaba al respecto del ausentismo del Congreso. Es muy difícil en ese momento que junten los 105 votos para poder pasar esto de forma inmediata o por urgencia nacional, pero no quiere decir que no vaya avanzando lentamente, es decir, cuál es la prisa para que avance de forma inmediata. Yo a lo que apelaría es al respecto del diseño que queremos del sistema de justicia. Porque aunque hay varios elementos para analizar, a mí el que más me llama la atención es al respecto de la integración del presidente de la Corte Suprema de Justicia como parte de la carrera judicial, del Consejo de la Carrera Judicial, precisamente porque esto desdibuja los límites de poder en el nombramiento de jueces. Y lo más interesante de un sistema judicial es que pueda ser independiente, lo más independiente que se pueda bajo nuestra realidad. Entonces, al Congreso, realmente el análisis es de forma responsable cómo podemos construir un sistema de justicia independiente para que el nombramiento de los jueces garantice esto y que cuando la ciudadanía, por X o Y razón, acceda a este sistema, obtenga justicia. Independientemente de las intenciones, que no las podemos juzgar porque no sabemos, sí considero que es importante evaluar esto como ciudadanía y hacer demandas específicas al Congreso de la República, porque la construcción de este tipo de medidas pareciera que más bien están construyendo un Frankenstein del Estado y no un Estado eficiente, eficaz. Es una medida republicana básica, que podamos contener la concentración de poder, y considero que en este caso, teniendo al presidente de la Corte Suprema en el Consejo de la Carrera Judicial, se da una concentración de poder que puede ser riesgosa para la independencia del sistema judicial. Ahora, algunos dicen que cuanto más pase el tiempo para la integración de las Cortes, porque se está hablando de un periodo de 4 o 5 meses para la evaluación, la implementación. Recordemos que hace apenas la semana pasada el Consejo de la Carrera presentó el reglamento a Corte Suprema de Justicia, entonces esto todavía está en trámite. Algunos dicen que durante más tiempo pase, este panorama se puede complicar más. Ya está esta iniciativa que sale a luz, no sabemos qué va a suceder en un mes, Daniel, en 2 meses, cuando aún se estén evaluando a los jueces y magistrados. Esto se puede volver
un laberinto, o no sé si ya estamos en La él. argumentación del mismo Congreso en el comunicado de hoy está diciendo que la ley no es retroactiva, solo lo es en materia penal y que no es verdad, que no se podría revertir Cambiar la decisión las reglas del juego. de la CC. Algunos pueden interpretar que la intención era esa, pero que les pillaron una vez más, ¿no? Como han tenido que hacer ese ejercicio de intentar hacia adelante para tener que retrotraerse. No olvidemos el famoso 13 de septiembre de 2017, pacto de corruptos, que hacen un cambio de ley para después recular. Yo creo que hay que observar cómo evoluciona esto, porque siento que sí hay un intento de cambiar un poquito otra vez la correlación de fuerzas, porque hay que pensar que buena parte de ese núcleo duro del pacto de corruptos, obviamente la UNE no, la UNE está en mucho mejor situación en 2020, pero buena parte de ese núcleo duro del pacto de corruptos no tiene los números en 2020, ni de lejos. O sea, contabilizas todos los votos que tienen hoy y esos mismos partidos o partidos afines, haz lo mismo con cómo quedó en 2020 el Congreso y ni de lejos llegan yo creo que más o menos la mitad de lo que tienen hoy. Y eso, claro, te hace perder mucha fuerza. No vamos a ver a un Álvaro Arzú, que tiene en esta legislatura un diputado, pero en la que viene son solo 3, o sea, una bancada pequeñita, no lo vas a ver siendo presidente de la Junta Directiva. No hay forma de que negocie en ese nuevo escenario. Felipe Alejos, que hoy tiene 10 votos y que puede acaparar unos tantos más, va a tener 7 en el siguiente, ¿no? Y así vas viendo distintos partidos. FCN, que hoy tiene, ¿cuántos son? 30 y pico, o 28 disciplinados, en el siguiente tiene 8. Y no sé cuántos de esos disciplinados, ¿no? Cuando se desintegre. Y así te vas viendo, viendo que les fue muy mal en las pero yo sí creo que tienen aún algunas herramientas para negociar. Este grupo, en este momento, en esta legislatura, uno de esos es la aprobación del presupuesto del próximo año. Eso lo pueden negociar. Y junta directiva que se elige este año también, se puede, si se hace en combo, ¿verdad? Incluso el presupuesto del Congreso de la República, que es muy atractivo para las bancadas, que aún van a quedar, los remanentes de bancadas, incluso para la Unidad Nacional de la Esperanza. Es bien complicado, digamos. Es bien complicado llegar a acuerdos cuando muchos van de salida, a algunos parece que ni les importa. De algunos de los que van de salida ni les importa llegar siquiera al Congreso. Hay muchísima fragmentación y va a haber muchísima fragmentación a partir de 2020. O sea, tener acuerdos para ellos ha sido muy complicado. Acordémonos, llevamos analizando esta Junta Directiva desde enero de 2018. Ya son casi 2 años de este mismo pacto, vamos a decirlo así. ¿Qué leyes han sacado? ¿Qué leyes han sacado en todo este tiempo? Anuncios de van a hacer esto todas las semanas. Van a pasar la ley de ONGs, van a pasar la ley de reconciliación nacional, van a pasar la ley no sé qué, van a hacer un cambio al Código Penal. No hay manera. Ha sido la legislatura del van a pasar. Pero no ha habido manera de encontrar cuál ha sido el decreto 6/2019. En estos días se ha aprobado y era una cosa de maestros. Te vas hacia atrás y los festivos, te vas hacia atrás. O sea, el único momento en el que, aparte de la Junta Directiva y el presupuesto, ha sido operativo esto, ha sido cuando hicieron la reforma del 407O, ¿verdad? Sí. Y en el tema de financiamiento electoral. Y ese pacto fue un pacto donde incluso estaba Encuentro por Guatemala, fue un pacto mayor. De esta Junta Directiva concretamente ha habido una capacidad legislativa bajísima. ¿Van a empezar a tener grandes acuerdos ahora? No lo sé, pero ¿cómo cuesta? Cuesta? Hagamos números. Supongamos que... Pero dadas las circunstancias, qué bueno que no han pasado un montón de cosas. Ya te imaginas lo que hubieran pasado siendo estos quienes son. Bueno, porque ahorita le quedan los 2 puntos de negociación que van a tener. Sí, las 2 oportunidades. Las 2 oportunidades que tienen, presupuesto y junta directiva. Supongamos que en el tema de la reforma a la carrera judicial se les dificulta el hecho que parece que la UNE no quiere jugar en este momento, porque está esperando la siguiente legislatura. Exactamente. Entonces, digamos, ahí ya no y nada te garantiza que ahorita lo alarguen la cosa para llevarlo precisamente a enero el 15 a las 14, pues, no sé a qué horas van a tener sesión el siguiente día de tomar posesión.
Pero aquí miren, es directo y digámoslo como es. Aquí quieren tronarse ¿cómo se llama? Al Consejo de la Carrera Judicial. Eso es. Y es correcto y hay que seguir insistiendo. Esto le daría un poder casi dictatorial al presidente del OJT, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia. Y eso genera un desbalance dentro del modelo. Y yo creo que la pregunta precisamente del modelo tiene que ver con que ese desbalance no tenemos que permitirlo. Yo no estoy diciendo que la cosa es pacífica y que hay balance, pero en la debilidad es donde se puede meter. Imagínate, solo pensando en voz alta, cómo sería más poderoso que cualquiera, bajo el principio de quien tiene las cortes tiene el poder y lo puede ejercer y te lo puede echar en contra. Pero entonces con solo eso, ya esta iniciativa no debería tener mayor futuro. ¿Cómo va a estar el debate? ¿Se va a seguir queriendo impulsar este tipo de cambios que irían en detrimento de la independencia judicial? Bueno, realmente es incierto. Es una pregunta bastante incierta. Creo que al venir de junta directiva puede tener algún interés en que se vuelva a agendar, en que vuelva a estar en agenda. Si no pasa en estos días, puede volverse a agendar a la siguiente semana, pero creo que de esto tiene mucho que ver la respuesta de la ciudadanía al respecto. Recular no está mal, ¿verdad? Es algo positivo en la gestión pública que pues un funcionario diga vamos a hacer esto, luego la ciudadanía le dice mire no nos convence esa idea y que el funcionario pueda decir bueno, ¿sabe qué? La vamos a cambiar o vamos a hacer esto otro que me están solicitando. En este caso es el análisis de la ciudadanía al respecto de qué es lo que conviene para el sistema judicial y su independencia y que le haga llegar las demandas al Congreso de la República y que les diga esto no puede funcionar por A, B, C y D o esto puede funcionar por X, Y, Z, ¿verdad? Pero creo que de eso, de la respuesta de la ciudadanía al respecto de esta iniciativa va a depender si vuelve a estar en agenda, si vuelve a avanzar o si se detiene, ¿verdad? Ya con las discusiones de presupuesto, junta directiva, creo que incluso podría perder interés. Ahora, con esto que ya se dijo hoy, con lo que se adelantó mañana, incluso creen ustedes que va a haber quórum. Ya hablábamos con los reporteros que cubren diariamente el Congreso de la República y nos dicen, difícil que ahora se presenten al hemiciclo con este adelanto que se hizo de la iniciativa de ley. Esa presión, digamos con la presión, ese ausentismo que ha sido el elemento de freno cuando se conocen este tipo de iniciativas. ¿Creen que va a haber quórum mañana? Mónica. Yo creo que no hemos visto quórum. El quórum es simplemente para iniciar la sesión y luego se rompe. Sí. Muchos elementos para analizar allí, ¿verdad? ¿Cuál es el incentivo que tienen los diputados y las diputadas para asistir al hemiciclo? ¿Cuáles son esos acuerdos a los que se está llegando? ¿Qué es lo que se está impulsando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el legado que quieren dejar quienes van a salir? ¿Qué es lo que quieren impulsar quienes van a permanecer? Entonces yo lo veo realmente complicado. Únicamente analizando el histórico del Congreso, siempre pueden haber sorpresas. Ahora, si esto no, bueno, con la aclaración que hizo Congreso de la República, la Junta Directiva y la comisión que dio dictamen favorable a esta iniciativa de que el cambio que se hace no va a afectar el proceso actual de comisiones de postulación y la integración de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, incluso entonces para aquellos diputados que estaban buscando algún beneficio no hay interés, no hay incentivo. O sea, si esto no va a cambiar el proceso, o sea, creo que es difícil en este momento convocar a los diputados. Desde el punto de vista del corto plazo, tienes razón. Pero acuérdate que ahí bueno, en esta legislatura hay algunos que solo los mueve el corto plazo. Sí, pero digamos hay algunos que esperan estar ahí mucho más tiempo que el mediano y largo plazo sí los movería. Y entonces el que esté pensando en la próxima integración de la Corte. Y dos, era en la medida que haya mejor relación entre estos grupos y digamos un favorecido presidente del organismo judicial, mejor para los diputados. ¿Cuál era la razón por la cual se decía lo van a lanzar al próximo? ¿Y cuál era el argumento central de decir mejor que lo haga el próximo Congreso y que no lo haga porque tiene mucha gente que el 14 no a las 14, sino a las 15, ya no van a tener, ¿cómo se llama?, prerrogativas, inmunidad, y entonces nos van a llegar a agarrar? Ese era el argumento. Entonces,
Hay para los, pues te digo, pensándolo en corto plazo, posiblemente sí, pero en mediano y largo, otros que podrían entrar ahí. Si se le va a entrar a la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, oh sorpresa, los primeros que empezarían a caer serían un montón de diputados. Sí que son constructores o que tienen testaferratos porque otra vez ese es el ministerio, regresando al tema inicial, es el ministerio digamos que brilla por la corrupción. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con algunas declaraciones que dio este día el presidente electo Alejandro Giammattei. Volvemos. El próximo año podría quedar sin vigencia el Acuerdo Gubernativo 189-2019, que prohíbe el uso de bolsas plásticas, platos desechables, duropor y pajillas. Así lo indicó el presidente electo Alejandro Giammattei, quien por ahora ha indicado que su equipo lo está analizando. Tuve la suerte de leer el Acuerdo Gubernativo y creo, desde mi escaso conocimiento en este tema, que le hace falta una atención mucho más amplia al tema de la contaminación, que es mejor que vayámonos a profundidad. Lo vamos a analizar y tenemos de aquí al 14 de enero. Para el presidente electo, el tema es más complejo que solo prohibir el uso de algunos productos plásticos y se debe tratar de forma integral. Además, le parece que no es apropiado que un gobierno decrete algo que no entrará en vigencia durante su gestión. Pareciera intrascendente, exceptuando que es aplicable en un gobierno que no es el de uno. Eso es como que yo el 14 de enero del año 2020 pongo un acuerdo gubernativo de algo que va a entrar en efecto en el 2025, pues. O sea, ¿por qué no lo quise hacer antes? Vamos a estudiar las razones. El 1 de octubre se lo preguntaré al presidente Jimmy Morales cuando estemos en la presentación de la Junta de Transición y principiaremos a presentar que nos den sus razones. Razones han de tener, ojalá las pudiéramos escuchar. El tema de la contaminación no incluye solo productos que fueron prohibidos. También se debe analizar que las alternativas ecológicas son más onerosas, indicó Giammattei. Eran las declaraciones del presidente electo en torno al tema de la prohibición de los plásticos, pero también el presidente electo pues se manifestó, se expresó en torno a otros problemas. Uno de ellos fue el cierre de la embajada guatemalteca en Suecia. Él dice que no está de acuerdo en esa acción y que su política exterior va a ser muy diferente a la del presidente Morales. Incluso este día Guatemala no se presentó a una reunión en la CIDH. ¿Qué está pasando con el presidente electo? Pareciera tomar ya distancia de algunas decisiones que esta administración aún está tomando, sobre todo que dicen afectará su periodo de gobierno. Mónica. Bueno, yo considero que primero tenemos que visualizar el Estado como eso, como una continuidad y no el corte de gobierno a gobierno. Es decir, que si en este momento se está emitiendo una política pública, se me ocurre educativa, no quiere decir que al ingreso del nuevo gobierno esa política se va a interrumpir. Hay procesos que son evidentes que necesitan la continuidad y pues hay procesos en los que se vale la revisión. Es cierto lo que dice el presidente al respecto de que el tema de la contaminación es más profundo que simplemente prohibir los plásticos, pero no por eso se descarta la medida de la prohibición de los plásticos, sino es válido analizarlo. Y es válido también analizar el juego de la política exterior, particularmente al respecto del beneficio de Guatemala, entendiendo criterios básicos, ¿verdad?, de soberanía y de decisión de hacia dónde el país quiere avanzar y cómo los amigos afuera pueden apoyar en esa decisión nacional. Recordemos que por el tiempo de 5 meses de transición, pues van a haber algunos momentos de decisiones de la gestión actual que el siguiente mandatario no va a estar de acuerdo y que alguna de esas decisiones las va a anular en su momento. ¿Eso es lo que está pasando? ¿Están viendo distancias o es algo normal? Por eso no tiene mucho sentido tomar esta clase de decisiones en los últimos 3-4 meses de gobierno. No tiene mucho sentido. Digamos, además, más con una fragilidad, todavía me dices, es una ley que pasa, hay otra clase de consenso, pero con la fragilidad que tiene un acuerdo gubernativo, ¿no? Y yo creo que el presidente electo tiene toda la razón. O sea, cuando estás hablando de algo como la contaminación de plásticos, que es algo que tiene que preocupar, sin ninguna duda, el problema debe ser abordado de una manera mucho más integral.
Tenemos un acuerdo gubernativo que no tiene claro cuáles son las sanciones y que tiene esa clase de fragilidad, pues no parece, yo creo que está muy claro que era para poder decir algo hoy en Naciones Unidas. ¿Se cae este acuerdo como pues las paredes del libramiento de Chimaltenango? Tú, por ejemplo, hoy estaba viendo en redes sociales el discurso de el presidente de Costa Rica. Y es curioso porque empieza el presidente de Costa Rica diciendo: nos pidió, secretario general, que llegásemos aquí no con discursos, sino con acciones para combatir el problema del medio ambiente. No, y empieza a listar todas las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Costa Rica. Claro, cuando yo escuché esa frase de nos pidió usted que llegásemos con acciones y no solo con discurso, entendí automáticamente que lo que querían era tener algo que decir, alguna acción concreta que decir. Hemos prohibido el uso de... Entonces en ese foro quedas bien. Qué curioso que a este gobierno le importe cómo queda en un foro de Naciones Unidas, en este caso sobre medio ambiente, cuando ha sido tan hostil al sistema de Naciones Unidas en general en los últimos tiempos. Pero está clarísima la línea del tiempo, ¿no? No han hecho gran cosa, hacen un acuerdo gubernativo que es más bien superficial y populistón para 3-4 días después poder decir que han hecho algo. No hay mucho más. Y a eso yo creo que se puede aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, no está de acuerdo el gobierno con el tema de quitar la embajada de Suecia. Es previsible que vayan a volver a reabrir la embajada de Suecia. Suecia, que ha sido un donante tan importante, que es un país tan importante en el concierto de naciones para ser un país pequeño, de población pequeña. Es un país, por ejemplo, todas las agendas de desarrollo 2030 son lideradas en gran medida por los suecos, que tienen un sistema de servicio exterior muy poderoso en comparación con la población que representan, y que tienden a liderar a los pequeños países en población, donde está Guatemala, en muchísimas de las agendas, frente a las grandes potencias que tienen 1.000 o 300 o 500 millones de personas. Entonces, tiene toda la lógica que nos llevamos bien con Suecia. Va a llegar Alejandro Giammattei, va a tener que corregir la niñería, el infantilismo del actual gobierno en esta clase de temas. Por eso, 5 meses de transición, hay muchas decisiones que se tiene que tomar más el presidente electo, o que tiene que haber una conversación entre el presidente saliente y el presidente entrante, y ojalá agarremos esa clase de institucionalidad y de madurez política para que no sea ridículo tener que entrar en enero y decir, bueno, pues cambiemos esto, revirtamos esto, hagamos esto, porque así no se hacen las cosas. A ver, ¿seguirá el presidente electo Alejandro Giammattei apagando estos fuegos que deje en estos 5 meses el presidente saliente? A mí me parece como que... a mí me parece como que... Presidente saliente ya es pero como... me parece como que el que va saliendo está tirando minas por todos lados. Está dejando trampitas. Está dejando trampitas y todo eso. Ni trampitas, son berrinches en realidad. Por eso te digo trampitías, ¿verdad? Porque son cosas que creo que... Mira, todo esto, la decisión de tener una embajada en un país va más allá del berrinche de un presidente o de una ministra de Relaciones Exteriores. Eso tiene que ver muchísimo con cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Sí. Y miren, en el mundo, amigos no hay. Solo hay aliados y solo hay intereses. Eso de la fraternidad, esos son pajas. El concepto de naciones. Sí, las naciones y el concierto, esos son pajas para discursos, así. Aquí hay intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? Y no es malo tener intereses, pero tenemos que tenerlos claros y esos enfocarlos dentro de una política pública mucho más grande de quienes queremos que sean nuestros aliados. ¿Por qué es este y por qué no este? ¿Cuáles son nuestros objetivos reales? Eso es diplomacia ahora. Si no hay ningún problema en tener intereses. ¿Por qué Taiwán y por qué no China? Sí, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Pero eso porque me caen mal los suecos. Eso no es una política, digamos, de relaciones internacionales y todo. Porque apoyaron a mi enemigo. Tampoco no es así. O sea, y los argumentos son berrinche tan ridículos. Y entonces, lo que necesitamos saber ahora, tarea ya no de Jimmy, ¿verdad? Jimmy ya está para afuera, ¿verdad? Y ojalá, entre más rápido sale mejor.
Y cuando salga va a ser la nada políticamente. Sí, o sea, va a estar como la carretera de Chimaltenango, se va a desmoronar así. Pero lo nuevo, ahorita plantamos de hoy hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál va a ser? Y esto es un reto, entonces, para el doctor Yamatei, ¿verdad? Que dentro de eso nos tiene que decir, posiblemente reparar, posiblemente apagar y posiblemente algunas minas se vayan a estallar, pues. ¿Verdad? Pero que nos tenga que decir, vamos hacia allá. Está por esta razón, nos interesa por esto y en nuestros intereses juega un papel. Así como nosotros jugamos en los intereses de Estados Unidos, pues, para principiar. Bueno, comencemos. Entonces, como dijo una vez un embajador de Estados Unidos en una conferencia, y fue la conferencia más corta. Señores, buenos días. Mi nombre es... No era de... Era, señores, este es mi nombre. Yo represento al gobierno de Estados Unidos. Y nosotros tenemos intereses muy claros. Y hay amigos también. Tenemos aliados con intereses y planes. Y tenemos amigos. A Guatemala agradecemos su amistad. Muchas gracias, buenas noches. Diga. Claro. Ustedes no están en la línea de nuestros intereses, fue lo que dijo, pues, básicamente. Eso fue hace varios años. Entonces, pero nosotros también tenemos intereses. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer en el mundo? ¿Qué es realmente? Y el problema de plástico, la pregunta que he hecho también en radio siempre, ¿es un problema de plástico o es un problema de conducta? Sí, un problema de cómo se manejan. ¿O es un problema de cómo manejamos? Porque yo hasta donde entiendo, ni Noruega, ni Suecia, ni Finlandia han prohibido totalmente el plástico en un país. Pues. Cuando uno ve esas imágenes de cómo están los ríos, uno habla del manejo de los desechos y cómo lo estamos haciendo. De nuestro lado, veíamos los números del censo. Pero digamos, los más países ecológicamente responsables han prohibido del todo el plástico. Pues yo no veo y, esos... A ver, y hoy, por ejemplo, que anunciaba que podría reconsiderar o echar atrás esta decisión del presidente electo, muchos de los comentarios eran en contra del presidente Yamatei porque pues tiene buena publicidad, digamos, esta prohibición de prohibir los plásticos pues no es una política verde, pero le pone una trampa también a la nueva gestión, si lo hizo solo para quedar bien, como dices tú, Daniel. Bueno, pero dependerá del presidente electo, que esperemos que tenga una comunicación más sofisticada que... Bueno, ya tiene vocero designado, ¿no? Que es el señor Carlos Sandoval. Bueno, ese es el secretario de Comunicación. Vocera, creo que es vocera la vamos a tener la encargada. Una mujer en la vocería. Pero no, yo creo que ahí hay que convencer, que persuadir, que seducir a la ciudadanía a que vean los problemas y la solución de esos problemas como lo ves tú. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente y un líder. Y veremos cómo asume el reto el doctor Yamatei. Y con su equipo de comunicación, ojalá no nos manden comunicados con el fin en letras mayúsculas, ¿verdad? Así es, pero fue tan gracioso que mereció la pena. Fin. Bueno, hemos llegado al fin de este programa de análisis. Varios temas, muchísimas gracias, Estuardo, Mónica, Daniel, y a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro, nos vemos mañana.